Mi nombre es Cintia Esmeralda Vázquez Salazar. Este proyecto integrador es para el módulo 8, Ser Social y Sociedad. El nombre del proyecto es Investigación de los Derechos Humanos. Mi profesora es Iris Jiménez. En este proyecto integrador expondré de manera clara y concisa cada elemento del anteproyecto que realicé en la actividad integradora 6. Introducción. Los derechos humanos son normas que nos protegen y defienden para que seamos libres de decidir sobre muchas cosas mientras no afectemos a los demás. Esto ha dado paso a una gran diversidad cultural en nuestro país, donde puedes ver gente de distintas nacionalidades y culturas. Mi objeto de estudio es promover el respeto hacia los derechos humanos y que las autoridades hagan algo por promover este pensamiento. En México se ha visto un aumento en la violación de los derechos humanos. Los feminicidios son prueba de ello. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo de diciembre de 2018 a abril del 2022, las autoridades registraron 3.386 víctimas de feminicidio. Como objetivo de esta investigación, quiero llegar a conocer las causas de estas violaciones de derechos y por qué sigue aumentando en vez de ponerle pausa y seguir cuidando de la sociedad. ¿Por qué los feminicidios son una violación a los derechos humanos? ¿Por qué razones se llegan a estos actos de feminicidios? ¿Qué podemos hacer para promover este tema y concientizar a la gente de esto? Justificación. Me parece importante investigar sobre este tema y encontrarle solución, ya que este problema afecta no solo a la víctima, sino a cientos de personas involucradas. Mucha gente necesita saber que este tema es serio y ocupamos poner medidas necesarias para evitarlo y eliminarlo por completo. Esta investigación estará dirigida para el estado de Nuevo León y a Monterrey, donde últimamente he visto muchos casos de feminicidio cerca de mi casa y me afectan directamente. Marco teórico. Ramón Celaya Gamboa, El feminicidio en México, efectos de la ausencia de políticas públicas para su atención. Esta revista de la Universidad Anáhuac del Norte explica de manera detallada qué son los derechos humanos, pero se enfoca en los derechos de la mujer. Por ejemplo, menciona problemas que sufren las mujeres de todo México,
violencia familiar, violencia sexual, abusos, discriminaciones. Se explica mediante un diccionario algunas palabras o frases claves para denominar algunos abusos o el significado de algunos. El 1 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estableciendo el concepto básico de violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Define la violencia feminicida de la siguiente forma. La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Este instrumento normativo contempla 5 modalidades de violencia, a saber, violencia familiar, violencia laboral y docente, violencia en la comunidad, violencia institucional y violencia feminicida. Lisbeth García Montoya, Feminicide as a Chronic and Tolerated Problem in Mexico. Esto tiene como principal objetivo descubrir el problema de feminicidio que se vive en México, visualizando algunas de las brechas existentes que impiden alcanzar el objetivo de las estrategias implementadas por el gobierno mexicano a lo largo de la historia para su combate. Sigue explicando que para la elaboración de su artículo utilizó la metodología documental, concluyendo que los feminicidios en México constituyen uno de los problemas graves que debe atender nuestro país. Gobierno de México. SESNSP, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De aquí saqué información sobre violencia contra las mujeres. Vienen varios temas sobre delitos y sobre por qué se realizan estos delitos. Es un documento oficial validado por el gobierno. Y vienen cifras de los casos de delitos y de homicidios llamados feminicidios. Esta información me ayudó porque mi método de estudio es de manera cuantitativa. Este es un libro realizado por María Eugenia Covarrubias Hernández. El libro se titula Perspectivas actuales del feminicidio en México. Se realizó en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el 26 de octubre del 2021. Este libro inicia diciendo: cada feminicidio es un escándalo abrumador. ¿Cómo entender la hazaña, la violencia, el resentimiento y el odio radical que asoman tras el desprecio con que se arrancan vidas de mujeres en México? ¿Cómo concebir la indiferencia institucional en torno a la cotidiana aparición de cuerpos ultrajados en todo el país? En el marco amplio de las insultantes cifras de personas que día a día pierden la vida en un país donde los crímenes ligados al narcotráfico han desbordado a todas las autoridades de distintos niveles de gobierno, las cuales exhiben su oclusión e ineptitud a un tiempo, despunta omniosamente la cantidad de mujeres cuya dolorosa muerte se debió a eso, a que eran mujeres. Los esfuerzos por documentar, investigar, sancionar e inhibir los asesinatos de todas ellas aún son angustiosamente insuficientes si pensamos que, según cifras oficiales, 7 mujeres con ultimadas cada día al país. Este libro constituye un esfuerzo por estudiar el complejo papel que desempeñan en el tema del feminicidio, la construcción de las entidades de género, las masculinidades violentas, la educación, las instancias de procuración de justicia, las alertas de género y los protocolos implantados en México, la sesgada difusión que de esos hechos hacen los medios masivos de comunicación y el activismo con el cual la sociedad civil afronta con valor y dignidad un escenario tan oscuro. En este proyecto utilicé la
Metodología cuantitativa, ya que utilicé información dada por el gobierno y gráficas actuales. Me gustó haber analizado sobre este tema, porque es un tema muy interesante y además pude aplicar mis conocimientos de esta semana de Prepa en Línea CEP.